Y esta tarde les cuento lo que cuentan los abuelos, porque contaban que antaño, cuando eran niños, les encantaba ir a la esquina de esa misma catedral vieja de la que hemos hablado otros días para recibir un trocito de pan. Porque si antes comentábamos que recibían los retazos de hostias de manos de Mama Michita, también habría que decir que los domingos sobre todo recibían un pedacito de pan del Gallito Morales. De este curita tan conocido por quienes visitaban la Catedral Vieja, hoy queremos conversar. Sin antes recordarles que nos pueden seguir las retransmisiones que se realizan con la ayuda de Andrés Quintuña por las páginas del colectivo artístico Barojo o por la página de YouTube también, ¿no? Colectivo Artístico Barojo, donde les invitamos pues nos ayuden y puedan suscribirse. También nos ayuda la Mandrágora Radio Cultura y pues sabemos estar también con las fogatas de cuentos, donde muchos narradores nos juntamos para contar leyendas de estas tierras. Y hoy la leyenda nos trae a quien quizá fue uno de los sacerdotes más queridos y también más extraños que tuvo la ciudad de Cuenca. Porque lo primerito que podríamos recordar, quienes aún recuerdan al Gallito Morales, es justamente del por qué se lo llamaba Gallito. Unos dicen que por su propia voz, que porque hablaba así medio chilloncito y medio rapidito, no, porque dice que el Gallito Morales era medio aceleradito, que no se lo veía descansar, que caminaba por las calles rapidísimo, ¿no? Que estaba siempre con algún apuro, con algo en mente pensando, tratando de descifrar. ¿Descifrar qué? Se preguntarán. Y durante mucho tiempo la leyenda estuvo un poco escondida. ¿Qué buscaba Gallito Morales? ¿Qué tanto daba vueltas en tu ánimo? Y en los últimos días los abuelos contaron. Porque sí, como les digo, uno iba a la Catedral Vieja, a la iglesia del Sagrario, a recibir las misas que daba el Gallito Morales, porque dicen que hablaba así tan fluidito, con tan rapidez, que en 15 minutos la misa estaba dada y acabada. Que por eso a la gente le gustaba ir donde el Gallito Morales. Pero también dicen que el Gallito era serio y estricto, como bien lo había aprendido del obispo Miguel León, ¿no? Era así rígido. Nos cuentan que si alguien llegaba a la misa atrasado y trataba de colarse, enseguida ahí el curita, no, fuera, y que no continuaba la misa hasta que hubiese salido el atrasado, que una vez hasta un perrito llegó pues a la misa, se comenzó a meter a la iglesia, así el perrito tranquilito ahí medio observando qué pasaba alrededor, cuando de pronto el curita que estaba en pleno sermón, y lo echó al pobre perrito de misa. Así nos iban contando del Gallito Morales, pues. El Gallito Morales al que dicen que los niños de Cuenca le adoraban, porque siempre que tenían hambre, los niños, sobre todo en los domingos, se acercaban a la iglesia de la Catedral Vieja. Y ahí salía con su gran sotana negra, con su sombrerito típico en aquellas épocas, salía el Gallito Morales de la catedral, y mientras Michita barría y arreglaba, le veía a él cómo metía la mano y de algún escondite secreto lograba sacar pancito para los niños. Nadie sabe cómo es que sucedía, pero dicen que siempre lograba hacer que aparezca el número de panes adecuados para cada uno de los niños, que nunca había niño que se quedaba sin su pedacito de pan, que estaba siempre el Gallito Morales presto a regalarles. Pero hasta ahí era la leyenda que más se hablaba del Gallito en Cuenca. Pero como digo,
Los abuelos contaron ahí, escudriñando las sorpresas que nos depararía el Gallito Morales. ¿Por qué estás tan apurado, Gallito? ¿Qué tanto te acelera, Gallito? Algo rondaba en su mente, algo tenía en su ánimo que le preocupaba y le alertaba. Algo estaba buscando. Y pues así nos contaron que el Gallito Morales tenía pues su casa allá en lo que conocemos como Culca, la loma de Culca. Sí, debe conocerla, la loma al norte de la ciudad, la que fue límite de Cuenca durante mucho tiempo. Quizá alguna vez hayan preguntado, ¿y por qué se llama Culca? ¿Sí? Ubica Culca, está el centro de la ciudad de Cuenca, ¿no? A ver, usemos el libro para hacer un gráfico, ¿no? Está la ciudad de Cuenca, digamos que es más o menos así la ciudad de Cuenca. Aquí el centro de la ciudad, el barranco y luego todo el ejido, pero hacia el norte hay una loma y aquí una gran iglesia. Pues esa loma es la que se llama Culca, que dicen algunos, en el lenguaje de los antiguos, significaba el granero, el lugar donde guardaban los granos para compartirlos en la comunidad. Hay otros que dicen que Culca se refiere a las Pléyades, a ese conjunto de estrellas que probablemente Culca fue observatorio. Y hay quienes también dicen que Culca era un lugar de huacas, un lugar de misterios. Y entonces nos cuenta ahí sí la leyenda, que allá en Culca, en donde para los cuencanos que tal vez no se ubican Culca, piensen donde vendían la chicha huevona, ¿ya? Allá donde uno iba para tomar la chicha huevona, allá es el sector de Culca, ¿no? Donde ahora también vemos la iglesia de Cristo Rey. Pero en la época de la leyenda aún no estaba la iglesia, sino que nos cuentan que de pronto, sin saber bien por qué, al Gallito Morales, Eladio, como es que se llamaba, Eladio Morales, se le ocurrió que era indispensable construir en ese lugar, ahí, en la cima de la loma, había que construir una iglesia. Pero ¿por qué tanto apuro de construir una iglesia, querido Gallito Morales? ¿Cuál es su afán? Ahí iba el Gallito buscando cómo conseguir los recursos para construir la iglesia, pero nadie le entendía. ¿Por qué, Gallito? ¿Por qué tu apuro? Y pues así nos cuentan que estaba el Gallito buscando recursos por un lado y por otro. Y como nadie o casi nadie le apoyaba, que el Gallito mismo, con sus propias manos, comenzó a cavar los cimientos, comenzó a poner los ladrillos, que la gente que vivía a los alrededores, muy pocos en esa época, al ver tan afanoso al curita, dijeron, bueno, está de darle una manito, está de ayudarle, pues. Y ahí comenzaron, con Eladio Morales, con el Gallito, a construir la iglesia de Cristo Rey. Esta iglesia que además tiene una particularidad, si ustedes la han visto, delante de ella hay una especie de obelisco o pirámide y arriba la imagen de Cristo Rey. Pero seguimos con la pregunta. ¡Hey, Gallito! ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanto afán? La leyenda dice que el Gallito Morales logró descubrir las entradas a las huacas, a esas huacas en ese extraño observatorio, en ese lugar bañado en noches especiales por las estrellas, las Pléyades que les digo. Entonces descubrió el misterio. Descubrió la entrada al Lucupacha, o sea, la entrada a los inframundos. Y por eso, para cuidar a la ciudad, acelerado rápidamente, buscaba quién puede dar un poco de plata, cómo conseguir las bendiciones para evitar que los demonios salgan
y lleguen a arrasar con la ciudad de Cuenca. Por eso es que nos cuentan que ahí el gallito, él mismo, si no había recursos, con sus propias manos comenzó a construir la iglesia. Y que construyó además unas catacumbas. Unas catacumbas que estaban flanqueadas por ángeles blancos. Ángeles que se labraron en mármol blanco, que custodiaban la entrada a la catacumba ahí bajo suelo. Y que ahí mismo pidió descansar el Gallito Morales. Porque nos dicen que el Gallito Morales nunca ha dejado de trabajar por la ciudad de Cuenca, por sus ahijados, porque ahí mismo en Culca, recuerde, era, dicen, el antiguo granero, el grano con el que podías hacer la harina con la que harías el pancito con la que él regalaba a los niños. Quizá ahí estaba su misterio, quizá encontró a la huaca que les regalaba estos pancitos de época de los incas, con la que repartía a los niños. Y para evitar, como decía, que lleguen los espíritus de inframundo, ahí construyó esta entrada, este custodio, con los ángeles alados en mármol blanco, guardando la puerta, y él mismo descansando tras su muerte en la catacumba de Cristo Rey, esperando a ver si algún demonio intenta pasar. Y lo último que contaron los abuelos es que fíjese que hubo una época en la que gran pelea hubo en Culca, ahí en los subsuelos. Nos cuenta la leyenda que sí, los demonios intentaron ingresar a Cuenca, y ahí estaba el Aquio, el Gallito Morales, defendiendo la entrada a Cuenca, y para que no pasasen, derrumbó las catacumbas, y ahí bajo Cristo Rey quedó, después de un gran movimiento de tierra, de lo que nosotros diríamos que hubo un terremoto. Ahí quedó cubiertas las catacumbas, porque el Gallito Morales sacudió fuertemente los cimientos para ocultar la entrada, y dice la leyenda que ahí está, pues, nuestro Gallito Morales y los ángeles de mármol, evitando que los demonios lleguen a entrar a la ciudad de Cuenca. Y ahí les dejo esta leyenda, una leyenda de nuestro querido Curita Morales, el Gallito, el que muchos veían ahí en la catedral, el que ayudó a construir o impulsó incluso la construcción de la iglesia de Culca. Por hoy eso nomás será, por hoy contarles esa leyenda de ese otro barrio tradicional de la ciudad. Recuerden, nos pueden apoyar a que sigamos trabajando y construyendo obras teatrales, y este proyecto Cuenca en Cuentos, este proyecto de investigación, sistematización y puesta en escena de los personajes populares de Cuenca. Si usted puede, ahí tenemos en nuestras páginas una cuenta en los bancos, en la que cualquier aporte, pues le agradecemos para seguir sosteniendo el proyecto. Y también no se olvide suscribirse. Mucho nos ayuda que nos siga en la página de Facebook, Colectivo Artístico Barojo, o en nuestra página de YouTube. Si en ambas puede suscribirse, no sabe el apoyo que nos está dando. Aquí seguiremos contando historias, leyendas y compartiéndoles la creación teatral que podremos hacer. El día de mañana vamos a ir con comedia. Recuerde que Barojo trabaja en distintos proyectos. El día de mañana, miércoles, compartiremos otro capítulo semanal de nuestras aventuras, las aventuras de La Pipita y su compadre, su compañero, el Segundo. Mañana a las 4:15 les esperamos para compartirles este sketch cómico. Y así seguimos trabajando en época de cuarentena. Que la pase usted muy bien, que estemos compartiendo y siendo solidarios con los vecinos y con quienes más lo necesitan. Fuertes abrazos para todos y para todas. Nos vemos el día de mañana.